El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Bueno, yo creo que hoy estoy con la persona pues más joven que he entrevistado en todo este tiempo de Trevolarium, que han sido años de entrevistas. Y estamos con Alice Wonderland del libro Yo soy el tesoro olvidado. Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bueno, Alice. Más. Yo soy el tesoro olvidado, ¿no? Es un libro que en principio deja ahí como una incógnita, ¿no? Yo soy ese tesoro que está olvidado. Sí, sí es, bueno, un libro en el cual he hecho como un cuento para que le llegue a todas las personas, a todas las edades, tanto a niños como a más gente mayores. Y, y nada, que le llegue pues el mensaje de autoayuda, ¿no? Que hoy en día hace mucha falta. Oh, ¿qué edad tienes, Alice? 22. 22 añitos. O sea, qué maravilla de juventud, ¿no? Que con 22 añitos ya hayas publicado tu primer libro, pero supongo que serás el bicho raro de tu clase. Bueno, yo es que ya estoy trabajando. Ajá, Entonces, bueno. A ver, yo en mi clase nunca he hablado de estas cosas, ni mucho menos. Ha sido más, digamos que en el libro. En el libro ha sido cuando he expresado pues esa parte de autoayuda y de ese tipo de conocimiento. ¿Y qué te movió a escribir un libro sobre superación personal? Pues porque desde muy pequeña me ha interesado mucho el tema este del mentalismo, la metafísica, pero le veía un pero. Y era que el lenguaje de esos libros era muy rebuscado y entonces pues decidí de hacerlo de una manera que llegase a más gente. Qué bueno, o sea, recopilaste todos esos conceptos que te llamaron la atención de esos libros y has construido un libro, pero es en formato historia, ¿verdad? Sí, sí, porque creo que es la forma que más puede llegar, por ejemplo, a los niños. Porque a un adulto no se le habla igual que a un niño, por ejemplo. Es decir, que tu público está enfocado en niños. No, realmente es a todas las edades. Y para que sea de todas las edades, pues por eso ha sido como una especie de cuento. Porque así se puede llegar a todo el mundo fácilmente. Muy bien. ¿Y quién es la protagonista de ese cuento? Háblanos un poco de esa protagonista. Bueno, la protagonista realmente es una chispa, pero esa chispa realmente somos nosotros mismos. Los protagonistas somos nosotros. Y básicamente va en búsqueda de averiguar otra vez quién somos. O sea, nosotros, esa chispa primero habla con Dios y le dice Dios una petición que es vive una vida ahí en la tierra, pero recuérdame. Cuando llegamos a la tierra, pues ese recuerdo se olvida y como que nos auto mm, decimos cosas malas hacia nosotros mismos sin saber que esas palabras pues nos hieren muchísimo en el alma y no nos hace avanzar en la vida correctamente. Pero poco a poco esta chispa tiene una voz interior que le va contando quién es realmente, le vuelve a su esencia y es así como esta bonita historia pues te recuerda realmente quién eres. Te vuelve como a esos recuerdos olvidados que tenemos. Ese tesoro olvidado, ¿no? Exacto.
Bueno, es un libro que está contado como una historia que habla de ese olvido nuestro, pero ¿no crees que mm, la gente debe tener como una experiencia vital importante para llegar a escribir un libro así? Bueno, yo noto que mi entorno normalmente, bueno, mis padres no, porque mis padres sí que saben de este tema de la metafísica y son ellos los que me han inculcado ese conocimiento. Yo he sido la que por mi cuenta he investigado más y he leído sobre más autores. Pero el resto de mis entornos, amigos, familias, etcétera, no tiene ese conocimiento y veo cómo sus vidas son tan diferentes porque ven la vida con unos ojos de em, que todo es difícil, que automáticamente tendemos a autocriticarnos mucho y eso nos cierra como muchas puertas. Y entendí que de alguna manera estaría bien comunicarle ese conocimiento, pero que no fuera un conocimiento que echase para atrás o que fuera muy difícil, sobre todo de transmitir, ¿no? Porque hoy en día los libros con tanto tecnicismo es muy difícil de entender a qué quiere llegar esa persona que ha escrito el libro. Y entonces lo quería hacer con un lenguaje pues muy cercano para que de forma clara y directa se pueda llegar a entender pues ese conocimiento. O sea, en el fondo es un llamado a la gente de tu generación para que no se quede con la idea de las nuestras, por ejemplo, de nuestras generaciones, de personas más mayores, que teníamos que alcanzar el paz completo, ¿no? La familia, el perro, el coche, la casa, y que muchos pues nos hemos quedado en el camino y hemos visto la vida como un fracaso sin realmente encontrar nuestra propia esencia. No veo que sea por generación, porque en verdad cada mentalidad es un mundo, pero yo veo más como que las personas viven más materialmente, vive en el futuro, en el qué pasará mañana, llegaré bien económicamente o me sanaré ya mañana, tal, y no viven, digamos, ese presente. No ven el regalo que hay en cada minuto de vida, por ejemplo, ¿no? Vivimos muy acelerados y eso, sobre todo, es esta generación la que más lo sufre con este tema de la ansiedad, de depresiones, por llegar a todo de una manera mucho más rápida, ¿no? Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son los autores que más te han influido a la hora de escribir este libro? Hablamos de metafísica, hablamos de neurobiología. Sí, bueno, pues autores como Connie Méndez, Elizabeth Clare, Gallo Ayar son autores que la verdad que escriben libros magníficos. Tengo muchos de ellos, sobre todo de Connie Méndez. Y el problema que he visto es ese, el que tiene un lenguaje un tanto complicado para ciertas edades. E incluso para la gente adulta, en un principio puede costarle esa lectura. Sí, porque además son conceptos, los conceptos metafísicos son conceptos, incluso hasta en su más simple versión, son difíciles de comprender, ¿no? Y, y ¿cómo significó para ti esa traducción de, venga, voy a simplificar esto? ¿Qué dificultad fue la mayor que encontraste? Pues, pues la verdad que me costó mucho porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Primero pensé si tal vez un cómic era más sencillo a través de dibujos, visualmente. Después un libro, pero así con muchos dibujos. Pero aún así era como muy trabajoso esa parte. Y ya decidí de contarlo a través de un cuento, pero en un tamaño más cortito. Porque también me iba como en un principio que fuera como muy extenso y tal, pero no lo veía adecuado. Además, yo tampoco, como que ya cuando lo haces muy extenso también
como que la propia persona que lo escribe se puede como reliar en las explicaciones y darle demasiado vuelta. Y al final había como ese mismo problema, ¿no? Y, y entonces lo difícil ha sido encontrar la manera de cuadrar todo para que fuera simple, claro, directo y para todas las edades. Es curioso que la mayoría de la gente que escribe su primer libro de superación personal normalmente siempre se enfocan en una experiencia que han vivido, ¿no? Quieren, la mayoría de las veces quieren escribir una autobiografía sobre algo que han superado, algo que han vivido y que consideran que es un ejemplo para otras personas y de esta manera pues ayudar a las personas que se encuentren en esa misma situación, pero no es tu caso, ¿no? No, no, porque lo mío no ha sido como tal contar una experiencia propia mía, sino ver, digamos, como un defecto de los libros y decir, oye, aquí esto hay que arreglarlo. Y buscar como una especie de traducción. Porque digamos que el objetivo es que yo quiero que el máximo de personas posible pueda llegar a entender mejor la vida y vivir mejor. ¿Y por qué piensas que la metafísica puede ayudar a las personas a entender mejor la vida? Pues porque al final, mm, en mi memoria de cuando era más chica, yo me frustraba, yo siempre he sido una persona muy perfeccionista y me frustraba siempre mucho, muy rápido. Y el hecho de saber de la existencia de la metafísica, que a partir de los 12 años fue cuando bueno, empecé más chica, pero más chica no me interesaba. Ya a partir de los 12 años pues tendría más madurez para ese entendimiento y sí que me interesó mucho y empecé pues a investigar más sobre el tema. Entonces ahí pues sí me cambió la vida, la verdad. No, fue como un antes y un después, el descubrir la metafísica. Entonces, cuando como que se te abren puertas y experimentas una serie de cosas que vives más el presente, entiendes mejor el tema de las enfermedades y de por qué te enfermas, porque antes a lo mejor te preocupaba más el dinero o te preocupaba más los estudios y que no llegaras a cierta nota o lo que sea, o el hecho de conseguir lo que tú quieres, por ejemplo, oye, mira, quiero tener siempre buena nota, aparte de esforzarme, pues voy a hacer una serie de herramientas que tengo con la metafísica para llegar a ese alcance de manifestación, por ejemplo, y que te vaya, resulte la vida mucho más fácil teniendo herramientas. Al final es como la psicología, ¿no? La psicología lo que te hace es, oye, tienes depresión, pues te doy una serie de herramientas para que te ayude a superar esos obstáculos de tu vida. La metafísica es así, pero como que está en todas las áreas de tu vida. Tienes herramientas para todas tus áreas. Desde un plano espiritual, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, una de esas herramientas podría ser la ley de la atracción, sí, por ejemplo. que hablas en tu libro sobre ella. Sí, ¿Y cuál es tu opinión sobre la ley de la atracción? ¿La has puesto en práctica? sí, claro. Sí, o sea, esa es una de las que más se usa porque básicamente tú con eso puedes conseguir cualquier cosa. O sea, toda causa tiene su efecto y si tú lo practicas, puedes obtener lo que quieras manifestar. Bueno, y cuando tú hablabas de la ley de la atracción con tus colegas de colegio, a los 12, 13 años, ¿qué decían No, ellos? yo no, yo no he hablado a nadie nunca de esto. Hasta que no he No, escrito el eso- libro, no te lo he empezado a decir, digamos, a mi familia. Nadie lo sabía. Bueno, ¿y cuándo decidiste escribir ese libro? Pues yo desde que soy muy chiquitita, desde los 12 años que empecé con la metafísica y a obtener conocimiento, lo que hacía era que con mis padres y mis hermanos pues le iba contando las cosas. Digo, ah, mira, pues he descubierto esto, pues mira, esto es así muy fácil, esto no sé qué.
Y de ahí mis padres fueron los primeros que dijo, ¿y si escribes un libro? Y, y te animas y ayuda a más gente. Y entonces, claro, cuando era más chica, pues me daba apuro, porque al final tú ves que la gente, sobre todo yo me relacionaba con gente que era más de ciencia, de que todo era como más científico y tal, y era como, uff, qué locura, ¿no? Y ya después, pues digamos que sobre los 18 19 añitos, pues ya sí que quise decir, venga, pues me voy a animar. Lo que pasa es que ha sido muy difícil el comienzo, porque siempre he sido una persona muy perfeccionista, quería que saliera lo mejor posible y la verdad que al principio me frustré porque no me salía como yo pretendía, hasta que digamos, pues bueno, que al final todo llega a su momento, llegó cuando tuvo que llegar y ahí pues ahora tenemos el libro ahí en las manos, ¿no? Que está a todo el público. Y realmente ha sido gracias a mis padres porque cuando lo terminé, yo la verdad que no quería decir nada porque es una cosa que da mucho apuro mostrar al mundo porque te puede dar cosa de qué opinará tanto tus amigos como el resto de tu familia, ¿no? Porque claro, tus padres siempre te van a apoyar y además son ellos los que me han inculcado la metafísica, ¿no? Pero el resto pues no sabían nada. Entonces era un paso muy importante. Al final, bueno, pues contactamos con la editorial Zulema Book, que la verdad que es una editorial magnífica, recomendable 100% quien quiera escribir libros para que se publique, porque de verdad te Perdona. tratan de maravilla. A mí me ha encantado muchísimo la experiencia. Y sobre todo, la verdad, muchísimas gracias porque me dio una oportunidad maravillosa de decir, oye, este libro vale y lo vamos a publicar y ha sido un gran apoyo también por la parte de la editorial. Porque además la editorial ha sido como un comienzo, ¿no? Porque Sí, la editorial también está en sus sí, principios, está comenzando, y, y Juanjo, que es el responsable de Zulema Books, pues es una persona muy entusiasta, ¿no? Y ha cogido el proyecto con mucho entusiasmo, ¿no? sí, Bueno, y tú vienes, decías que vienes del mundo de la ciencia porque eres programadora. sí. Bueno, ¿y cómo convives el mundo de la programación con cosas tan sutiles como la ley de la atracción? Pues bueno, al final mi trabajo trata de crear. Yo creo páginas para facilitar el trabajo de otras personas y la metafísica al fin y al cabo también te enseña cómo crear con la mente, ¿no? O sea, al final es un poco que va de la mano, es creativo. ¿Y cuál es tu punto de vista con respecto al surgimiento de la inteligencia artificial? Pues la verdad que si se utiliza para el bien, por supuesto está muy bien, pero evidentemente llega a unos puntos que puede ser bastante peligroso. Como buena informática, ¿le ves esa proyección? Bueno, imagino que es un arma de doble filo, como cualquier otra, y depende mucho de cómo se utilice. Bueno, ¿y tienes pensado escribir algún otro libro? Pues bueno, ahora mismo no lo sé, estoy ahí con el primero con muchísima ilusión. El segundo pues llegará como este, si llega en algún momento, llegará cuando llegue. Bueno, y ahora mismo estás en proceso de mover el libro, de presentarlo. ¿Lo has presentado ya en alguna parte? Sí. Lo presenté en Aracena el 8 de noviembre, una experiencia muy bonita. Estuvo ahí Juanjo, quien lleva la editorial de Zulema Book. Fue una experiencia maravillosa. Vinieron muchísima gente, más de la que se esperaba. La verdad que estuvo muy bonito. Y nada, la verdad que hubo muchas ventas, muchas firmas. La verdad que estuvo muy bonito. ¿Y qué sensaciones que te da eso de firmar libros para la gente? Bueno, o sea, ha sido una experiencia bonita. Pero para mí lo más importante, porque es mi objetivo,
es que el libro llegue al máximo de gente posible para que esas personas también puedan tener en su poder el saber quiénes son y hasta dónde pueden llegar, porque somos personas muy importantes todos y podemos crear un mundo maravilloso. Ese optimismo juvenil, qué maravilla, ¿no? Que todavía hay esperanza para crear un mundo mucho mejor. Cuéntame, Alice, ¿qué beneficios va a obtener las personas que leen tu libro? Pues el beneficio de tener una vida, un- una realidad verdadera en la que ellos, si se enferma, se pueden curar, si tienen miedo, se lo pueden quitar, si tienen preocupaciones de dinero, de trabajo, se lo pueden quitar. O sea, es poder manejar su vida, básicamente. Ser Es decir, libres en todos los aspectos. van a encontrar herramientas que les permitan pues saltar obstáculos o heridas, ¿no? que les van a, que le van a poder beneficiar a la hora de avanzar. ¿Y qué dirías de esas personas que suelen decir, no, 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 yo esto no lo necesito, esto no es para mí? Bueno, pues básicamente a cada persona le llega su momento. Como yo lo he dicho, yo al principio la metafísica era una cosa que rechazaba y hasta que no fue a los 12 años que pues me vino el que tenía que saber de estas cosas, pues no me adentré a ese mundo. Al final no podemos obligar a nadie a nada, ¿no? Porque también hablo del libre albedrío en el libro y es que tenemos libre albedrío y no podemos obligar a nadie a hacer nada que no quiera o que no esté preparado en ese momento. Entonces, yo animo a todo el mundo porque al final hay que darle oportunidad a las cosas y no juzgar su libro por la portada, ¿no? Y bueno, que si no le gusta, pues no pasa nada, pero por lo menos la oportunidad de decir, oye, pues a lo mejor me puede ayudar alguna de las páginas y me puedo liberar y quitar un peso de encima, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías tú a Dios? Dios, pues yo lo definiría como un todo. Eh, Dios es unidad, es amor y en eso lo llevamos dentro todo el mundo, porque al final de eso trata el libro, en el que todos somos protagonistas de nuestra propia historia y que tenemos que autodescubrirnos porque realmente nosotros ya sabemos quiénes somos, solo que tenemos que volver a despertar de ese sueño y regresar a quiénes somos realmente. ¿Y cuál es la ley espiritual que más te ha costado comprender? Cuando era más chica me costaban todas, básicamente. Fue poco a poco a través de la experimentación y de ir investigando cada vez más, em, cómo aprendí poco a poco sobre esas leyes. Por ejemplo, la de causa y efecto. em, pues básicamente si tú sabes que tiras una taza se va a romper, ¿no? Pero cuando son niños chicos, pues les cuesta más comprender ciertas cosas, ¿no? Aunque sea muy obvio para un adulto, por ejemplo. Entonces, pues eso, hay cositas que cuestan más, pero que poco a poco con la experiencia de vida, pues te va dando ese conocimiento. Sí, yo tengo un sobrinillo que desde luego la causa-efecto no, para él no existe. Eso de te vas a caer, nunca, nunca se va a caer. Pues qué curioso, ¿no? Que una niña de 12 años tenga esa inquietud por conocer, pues, algo que para muchas personas, incluso a lo mejor con muchísima edad, también les cuesta mucho trabajo asimilar. ¿Y qué Sí, piensas? yo creo que eso
o sea, no va por edades realmente ni por generación, sino cuando te llega el momento, te llega y da igual la edad y da igual la generación para Y obtener el conocimiento que necesitas saber. cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Efectivamente, sí, totalmente. Y qué opinarías de esas personas que dicen que los libros de autoayuda son una estafa? Bueno, son gente que a lo mejor todavía están cerradas, a lo mejor son gente que no están preparadas para ver esa autoayuda, pero en el momento que le llega el momento de leerlo, porque dice, mira, pues le voy a dar una oportunidad, pues luego entienden de, oye, pues lo de autoayuda ayuda, básicamente, ¿no? Claro, lo de la autoayuda ayuda. Bueno, y en tu proceso de investigación, ahora mismo en qué punto estás? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás leyendo ahora en este momento? Wow, en este momento he dejado un poco la lectura aparte, la verdad, porque he estado a tope de trabajo, entonces no. Pero así de último, pues estaba con el tema de los rayos y porque digamos que a lo mejor yo investigo, lo dejo y a lo mejor cuando pasa X años lo vuelvo a retomar. Y estaba otra vez con el tema así de los rayos, que también lo menciona en los libros, para conocernos más, ya que a lo mejor puede parecer una tontería para algunas personas, ¿no? De categorizar a alguien por un color, pero es para tenerlo como más visual y mejor. Y, y básicamente el saber para qué ha venido, digamos, tu alma, que es como lo explico yo en el libro, es bastante importante porque es lo que mejor se te da hacer, ¿no? Y cuando descubre que eso es lo mejor, como que te sientes pleno y completo y dices, oye, mira, pues yo he nacido para esto, ¿no? Como aquella persona que desde muy chico dice, pues yo quiero ser maestro y al final trabaja y lo lucha y estudia en la universidad y al final trabaja como maestro, ¿no? Y lo ha tenido claro desde siempre, ¿no? Entonces, al final, o por ejemplo, alguien que le gusta las matemáticas y sirve para las matemáticas y está hecho para las matemáticas, pues al final va a ser más feliz sabiendo lo que le gusta y lo que sabe, que si no lo sabe y está en el limbo, ahí perdido, ¿no? Pues un poco eso. Estaba como recobrando más información sobre el tema de los rayos, a cuál pertenece según em, pues lo que más le guste, te gusta hacer desde que eres chico, ¿no? Qué interesante. Es decir, como los siete colores, ¿no? Que están relacionados con los siete ángeles. Es eso, ¿no? Los siete arcángeles y siete maestros. Es curioso que lo que más cuesta en la vida, yo creo, es saber quién eres. Nos Sí, definimos desde muchas perspectivas, ¿no? Nos definimos por lo que hacemos, por lo que hemos conseguido, lo que no hemos conseguido, pero en el fondo no sabemos quiénes somos. efectivamente. De ahí por eso el tesoro olvidado, ¿no? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos un tesoro enorme y es una pena habernos olvidado nosotros mismos, ¿no? Se puede comprar online en la página zulemabooks.es, buscando en el buscador Yo soy el tesoro olvidado. La verdad que editorial me enseñó con el amor y cariño que se envuelve el libro. Es personalizado, le pone regalitos, lo hace, vamos, es que te encuentras el libro de maravilla. Además ya he recibido algunos comentarios de algunas personas que lo han recibido online, en el que, vamos, son personas que compran muchos libros y me han llegado a decir que, oye, es que como está sin envuelto y tal, personalizado y todo, es que no me ha llegado así a casa en la vida ningún otro libro. Y se hace con muchísimo amor todo, es una maravilla. Y además hay como un pequeño descuento de, de su Lema Book
para que cuando hagas alguna otra compra en la tienda, pues tenga pues, un porcentaje ahí de descuento que viene siempre bien, ¿no? Sí, vamos a decir el descuento, o sea, el código de descuento es ZBooks5. De todas maneras, lo dejaremos puesto al pie de la página, al pie del vídeo Sí. para que la gente pueda hacer uso de ese descuento y tenerlo en casa. Por ahora, a domicilio o está en alguna librería el libro en este momento. Sí, está en algunas librerías de mi pueblo, de Aracena. Está una en la tienda de telefonía más móvil, en Boca de Oro. Y en un supermercado que se llama Spar hay una tienda que vende libros abajo, que ahí también está físico. Y después online llega a las 48 horas, estaría ya en la puerta de tu casa el paquete. Con todo ese encanto. Sí, o sea, con todo el amor que se envuelve y todo, sí, y todos los regalos que se le prepara, y, estaría en 48 horas. Bueno, y que la gente que lo ha leído, que te ha dado su feedback, ¿qué le ha parecido? ¿Cuál es su opinión sobre el libro? Pues bueno, de primera, de que no se lo esperaban de mí. Claro, nunca he contado sobre estas cosas a nadie, solo mis padres, obviamente, y mis hermanos, pero el resto pues no tenía ni idea. Entonces, pues súper sorprendido de esa lectura. Y por otro lado, pues que se entiende muy bien, que se lee muy rápido, que es una cosa que está gustando mucho, que te lo puedes leer 2 o 3 veces muy rápidamente y, y que la verdad le están cambiando, digamos, esa mentalidad que tenías antes. Que ya, digamos que ves el mundo de forma diferente. Cuando empiezas a ver cosas que tú decías, ostras, pues a lo mejor me he dado cuenta, pero hasta que no lo he leído bien, no me he dado cuenta que ya usaba esto, que sí que es verdad que estas palabras me hacían daño, o que fíjate tú, que no era la vida, que era yo misma la que me estaba poniendo las piedras. Sí, muchas veces nosotros somos nuestros propios obstáculos. E incluso muchas veces la solución que encontramos en la vida está justo fuera de ese lugar a donde no quieres ir, ¿no? Está justo en ese lugar donde tú no quieres ir, la solución. Y muchas veces nos negamos un camino que precisamente es el que necesitamos transitar. Sí, efectivamente. Bueno, pues volvemos a repetir el título del libro. Yo soy el tesoro olvidado de Alice Wonderland. Cuenta la historia de una chispa. Qué curioso, ¿no? Qué curioso personaje, una chispa. Sí. ¿Y qué tiene ese personaje que realmente no tiene forma, no tiene nada, no tiene mente, por decirlo de una manera, pero sin embargo recorre un camino? Porque al final, pues nosotros somos seres de luces, somos chispas. Al final, todo y cada uno de nosotros brillamos. Entonces, la representación nuestra, con una única forma, ¿no? Que es luz. Bueno, ¿y tú qué piensas de la reencarnación? Pues yo sí creo en la reencarnación. Yo sí creo que hemos vivido varias vidas, en la cual, de hecho, hay como pruebas de esa existencia porque hay personas que recuerdan ciertas épocas que no, que están aquí, ¿no? En el aquí y ahora, y a lo mejor te cuentan cosas o les gusta o les fascina una época muy concreta y una vestimenta muy concreta y está todo el día dándole vuelta de, oye, esto me encanta, esta época me encanta, por ejemplo, la Revolución Francesa, que dices tú, oye, pues yo esto, la revolución es muy sangrienta, tal, no sé qué, pero por lo que sea, pues le llama muchísimo la atención
o sin haber tocado nunca el piano, ve un piano por primera vez y lo toca sin partitura ni nada. Son cosas extrañas, si te das cuenta que no tiene mucho sentido y que científicamente no se puede explicar como tal. Y para mí la única explicación que en estos momentos hay es que sí existe la reencarnación. Hay, de hecho, además, documentales de niños que recuerdan otras vidas, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, van perdiendo esos recuerdos, pero al principio recuerdan y dicen quiénes eran y dónde estuvieron y de dónde vienen. De hecho, el libro de un terapeuta que de verdad esa historia ha existido con Catherine, de una que iba con este profesional, ella no creía en las reencarnaciones, pero el terapeuta tampoco. Y al final, con la hipnosis, se vio que sí regresaba a sus vidas anteriores, ¿no? Entonces son historias sorprendentes. Estabas hablando de Brian Weiss, ¿verdad? Sí, De Brian Weiss, que es el que, digamos, nos dio una mirada desde la psiquiatría sí, del mundo de la reencarnación y de esos recuerdos que están curiosamente ahí, aunque parezca que no están. ¿Y tú, efectivamente. y tú por qué crees que olvidamos cuando venimos a una vida nueva? Pues porque básicamente yo creo que es mejor olvidarlo, porque habrá recuerdos buenos, por supuesto, yo no digo que no, pero también hay recuerdos malos que para esta vida presente no nos viene bien recordar esas negatividades, ¿no? Porque al final es vivir con esos miedos pasados sin sentido, ¿no? Ya es suficiente que tenemos en esta vida por vivirla y tener nuestros obstáculos como tener obstáculos de otras vidas, ¿no? Claro, sería complicado. ¿Tú crees que la gente puede desarrollar habilidades extrasensoriales o que son dones y que algunas personas tienen y otras no? Son dones que todos tenemos. Lo que pasa es que unos los bloquean y otros pues no. Como hay gente que están preparada para escuchar ciertos libros o ver ciertas películas o documentales y hay otras personas pues que automáticamente lo rechazan, ¿no? Que dicen, no, yo esto no es para mí, ¿no? Hay gente que tiene miedo, hay gente que directamente pues no cree en estas cosas y directamente lo bloquean desde una edad temprana. Nosotros desde que somos muy bebés pues tenemos eso activado, el tercer ojo, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo, al igual que se nos va olvidando recuerdos de nuestras vidas pasadas, se nos olvida también, se nos bloquea, mejor dicho, esas series de cosas psíquicas. Pero ahí está, digamos, la intuición, que eso todo el mundo lo tiene, si te das cuenta, y eso es algo que hay gente que lo tiene más desarrollado, hay gente que tiene menos desarrollo, ¿no? Hay un proceso además en la vida del niño donde el niño sufre una poda de conexiones neuronales de un 95%, que por eso la mayoría de las veces no recordamos nuestra infancia ni nuestros primeros años, ¿no? Porque digamos que el cerebro ha hecho esa poda. Imagino que ahí es donde se produce también esa pérdida de algunos poderes transensoriales, quizás, ¿no? Pues básicamente los niños pues son más sensibles y al ser más sensible puede tener miedo a ciertas cosas que puedan ver o sentir y automáticamente pues puede bloquearlo ya en ese momento. ¿Y mm, te gusta el mundo del misterio? Sí. ¿Investigas también en ese plano? ¿El mundo psíquico? El mundo del misterio, de fenómenos misteriosos y cosas así. Sí, sí, pero mm, a lo mejor antes cuando era más chica sí, pero actualmente ahora que ya entiendo más cosas y digamos que estoy más en otros temas, ¿no? En los temas estos, por ejemplo, en los rayos. en- por ejemplo, ahora también existe un estudio que
bueno, existe de hace mucho tiempo, ¿no? Pero es la numerología, por ejemplo, o la matriz del destino, que son cosas em, que creo que son certeras en su mayoría y que también me parece muy interesante. ¿Y qué opinas de los científicos que niegan categóricamente esos conceptos y esos términos? Que no creen en estas cosas, ¿no? Sí. Pues, a ver, yo creo que cada persona es libre y si no quiere creer tampoco hay que forzarlo. Pero sí que me gustaría pues que antes de un no rotundo, pues que por lo menos prueben, ¿no? Y diga, mira, lo voy a probar y lo voy a comprobar. Vamos a comprobarlo, ya que somos científicos, vamos a comprobarlo de primera mano si esto es así, ¿no? Antes de decir un no rotundo. Al final, yo, por ejemplo, también soy una persona de que yo hasta que no pruebo las cosas, no lo creo. Yo soy más así. Y a pesar de ser como con una mente más racional y científica, yo creo en estas cosas porque en mis investigaciones y por lo que he vivido, sí se me ha demostrado que existen todas estas cosas. Antiguamente, cuando la ciencia se metía en cuestiones de creencias religiosas y a través de cosas que demostraba, cuestionaban incluso textos bíblicos, como por ejemplo el hecho de que el sol fuera el centro y no la tierra, por ejemplo, que eso llevó a la gente pues a la hoguera y le Sí. llevó a esos sitios, ¿no? Pero a veces ahora estamos en una era, quizá a lo mejor donde el doctrinamiento lo vemos a veces en la ciencia, ¿verdad? Que ahora no acepta nada que no sea comprobable, que no se pueda investigar. Y sin embargo Yo hay creo áreas. Yo creo que todo lo que se lleva al extremo de esto tiene que ser así sí o sí, al final es un poco adoctrinamiento, ¿no? Porque no todo es blanco y negro, ¿no? Hay que comprobar las cosas y a lo mejor no para todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Sí, por ejemplo, yo puedo tener una experiencia y de esa experiencia crecer, pero otras personas pueden pasar por otra experiencia y también crecer de igual manera. Bueno, pues qué temas más interesantes. Alice Wonderland, ¿verdad? Alice Sí. Wonderland. Ese nombre tiene también su historia, ¿verdad? Bueno, sí, un poco. Podemos decir que sí. Es un seudónimo. Quería tenerlo así. Pero Alice viene de mi nombre, que es Alicia, y Wonderland de País de la Maravilla, porque al final mi nombre se suele relacionar mucho con la película, ¿no? O el libro de Lewis Carroll. Qué bien. Pues yo soy El Tesoro Olvidado, la historia de una chispa que quiere hacernos recordar quiénes somos realmente, de Alice Wonderland, disponible en Zulema Books. Y no olvidemos que hay un descuento accesible para la gente que quiera adquirir este libro de esta persona tan jovencita que tiene tantas cosas que enseñarnos. Muchísimas gracias por haber venido, Alice. Ha sido un placer, me ha encantado conversar contigo. Y Mil nada, gracias, Ana. si quieres decir, invitar a alguien a algo, decir algo. Pues sí, yo invito a todo el mundo que de verdad por lo menos intente darle una pequeña lectura. No se van a arrepentir, es un libro que de verdad se lee muy rápido, es un lenguaje muy cercano, muy claro y directo y que es una historia que también si tienen sobrinos, hijos, les van a gustar muchísimo. Una historia que pueden pues lee por la noche con los niños o cualquier hora del día y es muy enriquecedora tanto para los niños como para los padres o para cualquier persona. Es el lenguaje, el hermoso lenguaje de la sencillez. Sí. Pues muchísimas gracias, Alice. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Ana.